año pasado, hace algo más de un año, comencé el mensaje sobre, voy a ver si funciona el aparatito, sobre la gracia y la verdad. Entonces, hoy quiero terminar esta serie, quiero resumir y vamos a hacer un repaso rápido que va a llevar la mitad del mensaje, vamos a estar repasando lo que hemos visto y al final vamos a ir al último pasaje del libro del Evangelio de Juan y vamos a ver una aplicación para todos. Se me olvidó, le iba a dar a Iván un momentito para hablarnos de su ministerio y se me pasó, pero está Iván Sobrevilla y su familia aquí después del retiro. Ellos son misioneros en Toulouse, bueno, en Francia, ahora mismo en Toulouse, predicando el Evangelio allí y se han quedado un día o una mañana más después del retiro para estar con nosotros. Es un privilegio teneros y ojalá podamos escuchar de las bendiciones del Señor allí en los próximos meses y años, pero gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues vamos entonces a ver esto de la gracia y verdad. Yo creo que muchos, bueno, si llevas aquí viniendo a la iglesia, por lo menos esa frase se te va a quedar, creo, grabada, ¿no? Gracia y verdad, sí, yo creo que sí, porque si no lo he repetido 1000 veces, han sido 2000 veces. Porque el Señor así me tocó a mí cuando lo empecé a entender y he ido compartiendo con vosotros lo que he ido aprendiendo y espero no solo lo que he escuchado, sino lo que estoy poniendo en práctica. Cómo me gustó oír de las peticiones de oración una y otra persona pidiendo por la salvación de algún compañero, algún familiar, algún amigo o amiga que estáis dando el Evangelio y viendo a ver cómo Dios salva a esa persona. ¡Qué bueno! Esto tiene mucho que ver, lo que vamos a ver en esta mañana. Bien, vamos a ver primero un versículo que conocemos de memoria, lo conocemos muy bien, Juan 14:6. Bien, Jesús le dijo, ¿sabéis a quién? ¿Sabéis a quién estaba hablando? Al que dudaba, al que hacía las preguntas. ¿Se acuerdan la semana pasada cómo estuvimos viendo a Tomás? Vimos el mensaje del domingo pasado, fue Tomás y sus preguntas, o bueno, más bien yo no voy a creer si no toco, si no veo, si no. Pues Tomás en el capítulo 14 hace la pregunta, ¿dónde vas? ¿Cómo es? Exactamente cómo lo hace. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y entonces esta es la respuesta del Señor. Es que, qué curioso, ¿verdad? El Señor, el discípulo que quizás más crítica recibe después de Pedro, sería Tomás, porque conocemos más de él. Sin embargo, las respuestas a las preguntas o a las situaciones de Tomás son versículos sonados, versículos que nunca nos olvidamos de ellas. Y fíjate, esto viene directamente a Tomás. Yo soy el camino, yo soy la vida, y yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo citamos muchas veces. Juan en su Evangelio primero nos dice que Jesús es lleno de la verdad, pero en el 14 nos dice, Él es la verdad. Tenemos que usar el coco un poco, eso rima y todo. Tenemos que usar el coco un poco para empezar a entender lo que está diciendo el Señor en este versículo. Dice, no dice, te voy a enseñar el camino. Tú y yo sí enseñamos el camino, pero Jesús no. Yo, ¿qué? Soy el camino. Luego no dice, yo te voy a decir la verdad, te voy a enseñar la verdad. No lo dice así, aunque se pudiera decir correctamente, pero esto es mucho más profundo. Yo soy la verdad. Se me ocurrió una ilustración, es un poco simple, pero a falta de mejor en el momento me ha parecido, por lo menos empieza a dar un poquito la verdad. ¿Qué es eso?
Eso es una naranja. ¿Qué es lo que da la naranja? Bueno, zumo, sí, da naranja. O sea, tú comes la naranja y ¿a qué sabe? Naranja, y da la casualidad que el color también se llama naranja. Tú abres una naranja, esa naranja no puede dar sabor fresa. Si no, no es una naranja. Da igual que los científicos nos puedan clonar una naranja para que sepa a fresa. Una naranja, como Dios manda y como la vida exige, una naranja es una naranja desde el dentro para afuera, siempre será una naranja da naranja. El Señor es la verdad. Nosotros podemos mentir. De hecho, luchamos con el engaño, con la hipocresía, con esconder nuestras emociones o esconder lo que no queremos que la gente vea. Nosotros podemos ser engañadores, podemos engañar. Pero el que es la verdad no puede. O sea, de él lo que sale es verdad. No es que el Señor procura, a ver, todos los días tengo que decir la verdad, no puedo mentir. No. Él es la verdad. Y Él es la vida. Por eso no vamos por ahí compartiendo una religión, sino una relación con quien es el camino, es la verdad y es la vida. Nuestro mensaje es una relación con Dios, no es una religión. Y por eso debemos de poner un alto siempre que a la persona le damos un libro de paz personal. Andrés me decía hoy que le dio a una mujer, ¿no? De esto, le regaló el libro de paz personal y ella decía, no, algo así como, ¿qué religión? Y dijo, no es de una religión. No es una religión, es de una relación personal con Dios. Ahora, en el capítulo 1, y aquí es donde empezamos a estudiar hace un poco más de un año, Juan, cuando quiere describir cómo era Jesús, estas eran sus palabras. Esta era su descripción. ¿Cómo te describirían a ti? Así, o sea, aquí, cuando Juan describió a Jesús, dijo esto: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estuve pensando algo más en eso en esta semana, con el mensaje y con este resumen que quiero hacer ahora. A ver, no voy a decir una herejía, entenderme. La verdad solo, en cierto sentido, no salva. Jesús es la verdad, pero lo que nos salva es que Jesús también es gracia y vino para darnos la verdad. Por su gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque esa verdad de que Él es camino, Él es la vida, Él es la verdad, el Señor vino desde el cielo, se encarnó y nació y luego murió en una cruz por su gracia para darnos esa verdad que nos puede salvar. A lo que voy es, necesitamos que esto sea ya no para nada teoría y mucha práctica, para que podamos ver a personas venir a Cristo. No basta con conocer, con que tú conozcas la verdad. Tenemos como Jesús que no solo ir con la verdad, tenemos que ir con gracia.
Nelly, ¿me traes un libro para personal? Sí, sí me lo traes en un segundo. Juan dijo, el Señor, él aquí dijo que está lleno de verdad, luego dijo que es la verdad, pero dijo que vino y 2 veces lo repite y las 2 veces en este orden, gracia y verdad, lleno de verdad y lleno de gracia. Gracias. Tenemos un librito de la salvación, podría ser una Biblia o algo, pero vamos a decir que esto es uno de los instrumentos que animamos a que cojan y regalen. Y muchos de vosotros estáis regalando y me encanta, voy a conseguir más. Pero aquí está el mensaje de la salvación que yo le voy a dar a una persona. Bien, si es que la situación es la que es y no tengo más tiempo o lo que sea, le voy a dar por lo menos este libro para que este libro él pueda leer y entender los pasos y la importancia, el significado y el camino de la salvación. Y claro, si yo voy aquí, toma, léelo, que te va a ayudar. O sea, si yo voy, le he dado, no te he hecho daño, le he dado la verdad, pero ¿cómo? ¿Os acordáis de los teatros que hicimos? Hicimos un montón de teatros y vosotros participasteis mucho. Casi muestro alguno de los, porque era muy interesante ver, ¿verdad? Cómo pasábamos por aquí y yo recuerdo a la hermana Idalia, Sol, Andrea, un montón de vosotros estabais aquí haciendo teatros donde hacíamos 2 escenas, ¿verdad? La primera escena era la situación sin gracia, solo la verdad, toma el folleto, toma. Y la segunda vez era con muchísima más gracia. Y la idea era de que nuestra vida, si no va con gracia, la gente no va a querer saber nada de lo que traemos, aunque es la verdad. No hay duda de que es la verdad. Entonces, el mensaje de los 28 mensajes es de que tú y yo vayamos al mundo, digámoslo así, a la vida diaria, llenos de gracia y no solo llevando la verdad. Vayamos como el Señor, llenos de gracia y de verdad. Sí, el verdad es el que salva, desde luego, pero si no va acompañada de gracia, muchísimas personas no van a hacer ningún caso, ni siquiera se van a prestar a escuchar la verdad. ¿Dónde fue? Hace poco alguien dijo, había un fórum de pastores. ¿Cómo fue? Noemí, ¿te acuerdas? En un fórum de pastores, un pastor dijo que un vecino, esto fue creo que en Estados Unidos, un vecino enfadó un montón porque cierta iglesia le seguía metiendo folletos en los buzones, ¿sí, no? Y esa persona, los dueños de esa casa, dijeron, bueno, lo llevaron a juicio, y se publicó, creo que en periódicos y todo, y se armó un gran jaleo, porque esta persona estaba absolutamente irritada y enfadada porque le seguían metiendo literatura en el buzón. Entonces este pastor dijo, ¿qué hacer y tal y cual? Ya se fuera, ya no me hable. Y claro, los pastores, cada uno tenía sus opiniones. Pero el vicepresidente de nuestra misión, o el presidente, no sé cuál, uno de los, es ahí donde lo escuché en Alemania, en la conferencia. Estos pastores estaban dando todo tipo de, a ver, porque, oye, estás dando el evangelio y había como contestaciones airadas y él dijo, ¿cuál era la solución exactamente? Sí, eso es. Sí, eso era, ¿habéis oído? Le dijo, se quejaba porque esto no es más que basura y tal y cual, y alguien dijo, ¿por qué no decide la iglesia escribir una carta de disculpa
y pagar la factura de su basura por todo un año, simplemente como un gesto de, ya le habían dado la verdad, un gesto de gracia. De gracia. Vamos a hacer el resumen rápido, se me va a ir el tiempo y no voy a cumplir ni con eso. Primero vimos en el capítulo 2 a Jesús con su madre. ¿Qué pasaje? A mí me dejó ese pasaje, me dejó con los ojos así, de cómo Jesús trató con su madre. Tengo un resumen aquí, voy a irlo leyendo, porque así voy a ir más rápido. Si no, como la verdad, Jesús era su hijo, pero también era el Hijo de Dios. Pero en su gracia Jesús le concedió el milagro que le pidió. Al mismo tiempo que le dijo, mi hora no ha llegado, pero le concedió el milagro. En el capítulo 3 vimos al líder Nicodemo, y aquí vemos que Jesús es el maestro infinitamente más inteligente y sabio que Nicodemo, pero le atiende a la noche, quién sabe hasta cuántas horas, y le da a Nicodemo, en esa conversación le concede a él el versículo más conocido de la Biblia. Juan 3:16, que lo tenemos ahí en la pared. El Señor atendiendo a quienes serían muchos de ellos serían sus enemigos. En el capítulo 4 tuvimos 2 mensajes acerca de la mujer samaritana, donde Jesús, puro y santo, expuso el pecado de la mujer, pero le contestó sus preguntas, cambió su vida y le usó como instrumento para toda la salvación de todo un pueblo casi. Por su gracia, porque no era solo verdad, no estaba lleno solo de verdad, estaba lleno de gracia. Quiero que vayamos pensando cómo vamos a vivir nosotros con nuestra familia inconversa, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. En el capítulo 4 también vimos el hijo del noble, o más bien el hombre noble, que tenía al hijo, que necesitaba ese milagro. El Señor les amonestó a los galileos cuando subió a Galilea y salió este hombre, les amonestó porque solo querían ver señales. Sin embargo, en su gracia, sanó el hijo del noble y le cambió su vida. En el capítulo 5 tenemos al paralítico, vimos las imágenes de dónde es ese lugar hoy en Jerusalén. El Señor sabía muy bien que era el día de reposo, que le iban a dar guerra, pero sanó al paralítico. En el capítulo 6 tenemos la alimentación de los 5,000. Vimos allí, justo antes, decía la palabra, decía, el Señor sabía que las multitudes venían porque Él hacía milagros. Él sabía que luego le iban a intentar hacer rey, obligarle a ser rey, porque entonces, claro, un país que tiene un rey que puede hacer milagros así, ya me dirás. ¿Qué hacemos nosotros cuando creemos que la gente se está aprovechando de nosotros? ¿Qué hacía el Señor? Lleno de gracia, les alimentó hasta que estuviesen saciados, aún sabiendo. Claro que les dio el evangelio, claro que sí, pero Él sabía que ellos venían por los milagros. Se estaban aprovechando de Él, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nosotros también muchas veces la gente se aprovecha de nosotros. Yo recuerdo, y Juan y Tete se acordarán también, creo, de una familia en esta región, en esta zona, una familia hace ya en los años 90, una familia al que no hicimos más que intentar ayudarles en su pobreza. Les dimos comida
obras en la casa, arreglos, transporte, y traíamos a los niños a la iglesia, y los padres, la madre, no querían realmente saber de Dios, pero ya le gustaba toda la comida, ya le gustaba toda la ayuda. Y nosotros pensábamos, pues van a venir al Señor porque estamos ayudando y van a... Pues no, hasta la fecha no. Y al final perdimos toda la oportunidad con ellos. 20 años más tarde, en este año pasado, uno de los 4 niños eran, 3 niños y una niña, uno de ellos me contactó por WhatsApp. Y no vive en otra parte del país, pero se ve que tiene mucho interés en el Evangelio. Y se acuerda de todo lo que hicimos por su familia cuando él era un chavalín. ¿Dónde terminará eso? No sé. Pero a veces decía, pero es que estamos haciendo todo esto y no están respondiendo para nada, se están aprovechándonos. Y la tendencia es, pues entonces voy a otro, no voy a hacer. ¿Eso es gracia? No. Y el Señor nos mostró eso una y otra vez en estos pasajes. En Juan vemos que el Señor de la tempestad y de la tierra, envió a sus discípulos al mar, sabiendo que se iban a meter en una tormenta, y luego, en el momento preciso para que ellos pudiesen aprender, Él llegó y les dijo, tranquilos, que aquí estoy yo. Con gracia, siempre con gracia. Luego el Señor en el capítulo 7 le vemos con sus hermanos. Sus hermanos no creían en el Señor, para nada, y le dicen, deberías ir a Jerusalén donde te puede conocer la gente. Y el Señor, ante ese rechazo y esa, ¿cómo dirías? Esa burla de los hermanos, fue de tal manera gracioso que en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, ¿quiénes están con los pocos creyentes que hay orando? Está su madre, María, y sus hermanos, por su gracia, para con todos. En el capítulo 8 tenemos la mujer adúltera, como la verdad destapó la hipocresía de los escribas y fariseos, y también reconoció el pecado de la mujer. No escondió la verdad. No estamos hablando de tapar la verdad. Estamos hablando de ir con gracia y con la verdad. Y es lo que hizo el Señor, y defendió y rescató a esa mujer de su vida con los enemigos que ella tenía. Luego en el capítulo 9, vamos a ir rápido para poder meternos ahí al final de Juan, tenemos el nacimiento, el ciego de nacimiento, otra vez sabiendo que iba a recibir muchísima crítica, muchísima presión de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, le sanó al nacido ciego. En el capítulo 11 tuvimos dos veces estuvimos con Lázaro, viendo que Jesús es la vida, eso es la verdad, pero Él permitió que muriese Lázaro, y permitió que pasasen días, pero luego vino, enseñó a las hermanas y resucitó a Lázaro. Una de las pocas veces que resucitó a alguien. Siempre Juan nos está enseñando que aunque era la verdad, Jesús vino lleno de gracia, poniéndonos ejemplo a nosotros. Y lo que deseo es siempre, cuando se me ve, cuando entres en mi presencia, que no sea necesariamente la pura verdad la que te pega de corta, sino que sea la gracia y la verdad. Porque eso es cuando nuestro testimonio empieza a tener influencia, porque es seguir los pasos de Cristo también.
Seguimos nada más comentando. En Juan 12 vimos a María que le ungió, le permitió que le ungiera y luego le defendió ante los discípulos mismos, sus propios discípulos. En Juan 13 vimos a Jesús con los discípulos lavando los pies. Él era el maestro, es la verdad, él era quien mandaba. Normalmente el maestro no, o sea, el jefe no lavaba los pies a los siervos, pero él, con gracia, les enseñó cómo debían de ser y cómo debían luego de ir a llevar el evangelio al fin del mundo, con gracia. Luego vimos también capítulo 13 a Judas, esto ya hace poco, ¿no? Hace un par de meses, cómo trató Jesús con uno que le estaba traicionando. Ya no te digo que se aprovechen de mí, ¿cómo voy a tratar a los que se aprovechan de mí? Sino cuando te están traicionando, ¿qué hizo el Señor? Le mostró gracia, le habló con gracia, le lavó los pies. ¡Wow! Dándonos ejemplo, siendo consecuente con lo primero que dijo Juan al principio de su libro, que era lleno de gracia y de verdad. Luego vimos en 3 mensajes seguidos, vimos a Pedro, ¿cómo no? Y cómo le niega al Señor. Jesús le dejó hablar, jactarse, meter la pata, tropezar. Toma. No. En cuanto pudo, en cuanto volvió, ¿cómo trató Jesús con Pedro? Restauró, qué bonito lo vimos. Cómo le restauró, y Juan incluye esa historia de su mejor amigo para enseñarnos que el deseo de Dios es restauración. ¿Has fallado a Dios? ¿Quién no ha fallado a Dios? Levanta la mano. Menos mal que el Señor no es solo verdad, sino gracia. Menos mal que Dios, que el Señor Jesús es lleno de gracia y de verdad. Y le restauró a Pedro como nos ha tenido que restaurar a todos nosotros, los que le hemos conocido y le hemos fallado en muchas ocasiones. Luego vimos en Juan 18 Jesús con los sacerdotes. Fíjate, Juan nos está dando relatos con todas estas personas, diferentes grupos, multitudes, individuos, ricos, pobres, gente educada, gente no educada. ¿Cómo las hace? Llega a los mismos sacerdotes que son sus enemigos. Si tiene enemigos son los sacerdotes, que le odian, que le entienden perfectamente y no quieren saber nada de él. Sin embargo, él nunca responde con ira, siempre les trata con gracia. Luego en el siguiente mensaje con Pilato, ¿cómo le trata? A Pilato con gracia. Le da incluso un montón de detallitos para que sepa, soy inocente. Y le abrió la puerta a que conociera la verdad diciendo, yo soy la verdad. Y Pilato dijo, bah. Y cerró la puerta y se marchó. ¿Qué es la verdad? Yo no quiero saber nada de la verdad. Déjame de eso. Pero con gracia, incluso con Pilato, Jesús le dio la oportunidad, la puerta abierta. Y ya estamos acercándonos al final. Y en el capítulo 19, Jesús con su madre y con Juan. ¡Qué pasaje! ¡Qué pasaje! El Señor Jesús, muriendo en la cruz, ve a su madre y a Juan y sabe, desde este momento mi relación con María, su madre física, nunca va a ser la misma. O sea, María en el cielo no tiene ningún privilegio. Lo tenía en la tierra. Tenía una relación de hijo, de madre y hijo.
en la misericordia, en los misterios de Dios. Pero en la cruz el Señor dijo, María, tu hijo, Juan, tu madre, ya no. Ahora yo soy el Salvador, ya no soy tu hijo. En el mismo sentido. Y de ahí se acordó, pero lo hizo con gracia y le honró y le dio un hogar en casa de su discípulo amado. Siempre, siempre, siempre con gracia y verdad. Finalmente, bueno, casi finalmente, María Magdalena en el huerto, dándole el honor de ser la primera persona, ser humano, que le viese y le reconociese al Salvador resucitado. ¡Qué tremendo! Una mujer que le amaba muchísimo. Y luego la semana pasada vimos a Tomás. Y vimos cómo Tomás, con todas sus dudas, el Señor le usó como instrumento para darnos una de las declaraciones de la deidad de Jesús más preciosas de toda la Biblia. Lo dio a Tomás de alguna manera en esa conversación que tuvo. Bien, vamos a terminar entonces, y ya terminamos esta serie. Y vamos a ver, esperamos en eso, vamos a ver el final del Evangelio. Hemos ido por todos estos capítulos durante 28 semanas y ahora llegamos al final del Evangelio, capítulo 21. Y vamos a ir al versículo 20. Y aquí te digo que este Evangelio de Juan me ha dejado asombrado por lo que incorpora el evangelista. Es impresionante. La última historia de su libro, la última anécdota que da, es el que vamos a ver y es más curioso que ni sé. Me alucina el contenido, lo que escogió Juan para su evangelio, claro, con la guía del Espíritu Santo. Justo antes de este pasaje, Jesús acaba de restaurar a Pedro. ¿Os acordáis que le dijo, me amas? Sí te quiero. ¿Me amas? Sí te quiero. ¿Me quieres? Sabes que te quiero. ¿Os acordáis de toda esa escena, no? Restaurando a Pedro. Mira el versículo 20. Este Pedro siempre nos saca cosas interesantes porque es como nosotros. Volviéndose Pedro, acaba de tener esa conversación con el Señor. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. A ver. Ya hemos hablado de esto. ¿Qué es esto de favoritos? ¿Qué es esto de amar a uno o amar uno a más o a uno que a otro? ¿Qué es esto de tener 3 íntimos? Y ya lo hablamos, no vamos a volver a repetir. Pero Juan amaba al Señor con un amor especial y el Señor Jesús devolvía ese amor también con un amor visiblemente especial. Y Pedro, que está caminando con el Señor igual en esa conversación privada, que luego no es privada porque el Espíritu Santo lo metió aquí, el Señor hablando con Pedro, Pedro mira atrás y dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, y por si había alguna duda, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? O sea que están caminando, normalmente irían todos en grupo, pero en esta ocasión, como Jesús y Pedro tienen que hablar, pues iban ellos por delante, y justo detrás viene el que siempre estaba al lado del Señor, pero en esta ocasión evidentemente parece que le dio un poquito de privacidad a Pedro para poder hablar con el Señor él solo, pero venía ahí justo detrás, a ver cuándo puede volver a estar con el Señor cerca, ¿no? Era de los discípulos siempre el que más cerca del Señor estaba. Y entonces Jesús le acaba de decir a Pedro, explicarle que seguramente va a morir crucificado. Es más o menos lo que le acaba de decir el Señor a él. Tú sí que me amas, vas a morir crucificado. Va a ser mucho más tarde, pero el caso es que le dijo. Y entonces Pedro
Usted va Juan ahí detrás. ¿Y ese qué le va a pasar a él? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y mira la respuesta del Señor. Aquí es donde quiero terminar. Y quiero usar esto como resumen de todos estos mensajes sobre la gracia y la verdad. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. ¿Qué palabras más cortantes? ¿Qué palabras más fuertes? Porque hemos estudiado durante meses, más de un año. Dale que te pego. El pastor no ha hecho más que boom, gracia y verdad, gracia y verdad, gracia y verdad, gracia y verdad. Y mira estos cómo hablan, mira estos. Y pensamos en qué hacen los demás. Y el Señor le dijo a Pedro, no se lo dijo de esta manera, pero es más o menos la intención. ¿A ti qué te importa? ¿A ti qué te importa qué va a pasar con este? Tú, sígueme a mí. Yo soy la vida, la verdad y el camino, ¿no? Y, hermanos, si cada uno de nosotros, los que conocemos a Cristo, si tú en esta mañana no conoces al Señor Jesucristo, no vive en tu corazón, no caminas con Él, no le amas, no hablas con Él, no tienes una relación con el Señor Jesucristo, tu única y más grande necesidad es de arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo, ¿vale? Ese es el único mensaje para ti, porque es tu necesidad más importante. Pero después de que uno ya conoce al Señor y camina con el Señor, el enfoque de tu vida y de mi vida no es lo que hace nadie más, sino qué hago yo con el Señor. ¿Sigues tú personalmente al Señor? Y eso es lo que quiero hacer. Quiero terminar con las palabras del Señor. No mires alrededor de quién está viviendo por gracia o quién no, y quién, yo qué sé. Déjalo. Y pon tus ojos en el Señor y di, Señor, lléname de gracia y verdad. Todos los que conocemos al Señor conocemos la verdad. Podemos hablar de Cristo, sabemos que hay un Dios, sabemos que creó, sabemos las doctrinas de la salvación. La verdad la sabemos, por lo menos básico. Lo básico de la verdad lo conocemos bien. Lo que nos cuesta es ir con gracia por la vida para abrir el camino a la verdad que llevamos. El Señor lleno de gracia y verdad. Si cada uno de nosotros, entre comillas, nos olvidamos de los demás y nos centramos en el Señor, Señor, lléname de tu gracia y de tu verdad, seremos instrumentos útiles. Y las personas verán en nosotros el amor de Cristo y la verdad de Cristo. Y algunos, si no todos, algunos dirán, eso quiero yo también. Entonces, que el Señor nos ayude a entender este mensaje general y el enfoque que hemos puesto en el Evangelio de Juan, de seguir al Señor como Él es, con gracia y verdad. Y terminamos con este versículo, pues, un versículo de las muchas, pero lo dice bastante bien. Sea vuestra palabra y conversación, y lo que quiere decir es tu vida, ¿bien? Sea vuestra vida siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis no qué,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No es solo qué, es cómo. El Señor es la verdad y es lleno de gracia y ha tenido gracia con nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, muchas veces sabemos lo que necesita la gente, sabemos que necesitan a Cristo, sabemos que necesitan de ti, de tu palabra, pero no vamos con gracia y cerramos las puertas de su corazón, incluso aunque hayamos orado por ellos, porque no pensamos en lo que quiere decir ser llenos de gracia. No lo aplicamos a nuestra vida diaria. No lo aplicamos a nuestros hechos sencillos en nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, a llevar la verdad arropada en gracia. Si hay alguien, Señor, aquí, escuchando tu palabra, que no es salva y quiere conocerte como su Salvador, quiere ser salvo, quiere ser libre, Señor, que escuche el mensaje de gracia, que te busque de corazón y encontrará en ti perdón y salvación. Gracias por tu obra, Señor. Continúa esa obra grande que estás haciendo en muchas vidas. En el nombre de Jesús, amén.